Filosofía medieval. Esta se desarrolla en la Edad Media. Los historiadores dicen que la misma comienza al inicio de ella en el 476 d.C. con la caída del Imperio Romano. La filosofía medieval no respeta mucho este comienzo porque se comienza a gestar siglos antes. La fe y la razón, o filosofía y relación, son dos elementos importantes. Entrarán en una constante disputa, las cuales serán parteras de la filosofía medieval, porque durante esta se verán a quienes querrán hacer una síntesis entre fe y razón, y los autores los cuales rechazarán la fe o la razón al momento de crear su propia filosofía. El cristianismo se presenta como una nueva educación para los hombres, forma de amar a Dios llevándose de la fe al cristianismo. Las dos etapas principales de la filosofía medieval son escolástica, siglo desde el VB hasta el XV, y patrística desde el II hasta el VB. La patrística hará una síntesis entre la filosofía y la religión. Dentro de estas se encontraban los padres de la Iglesia como son Orígenes y San Agustín. La escolástica, su principal ocupación fue comprender la revelación por medio de la razón humana, armonía entre fe y razón. San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una antigua ciudad en el norte de África sobre la que se asienta la actual localidad argelina de Suq-Aras, situada entonces en Numidia, una de las provincias del Imperio Romano. San Agustín fue el primer esfuerzo importante de fusionar razón y fe, filosofía y religión. En torno a su figura se formó la orden religiosa de los agustinos, y dio nombre también a toda una corriente intelectual que influyó decisivamente en los teólogos y filósofos medievales. El agustinismo. Aportes a la filosofía. Unificó la doctrina cristiana con la filosofía de Platón. Desarrolló la teoría de la iluminación, que es el carácter a priori del espíritu. Vinculó la ciencia y la religión, subordinando la ciencia a la religión. Integró el pensamiento pagano, en especial la filosofía platónica, con el cristianismo. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en 1224 o 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de ascendencia germana. Cumplidos los 5 años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino, de la que un tío suyo era abad. Sus biógrafos Guillermo de Tocco, Bernardo Guido y Pedro Calo destacan su singular y temprana devoción, señalando que desde bebé se aferraba fuertemente a un papiro que tenía escrito el Ave María. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. 5 vías. El motor inmóvil es un argumento filosófico de Santo Tomás de Aquino que sostiene que Dios es el primer motor inmóvil. Este argumento también es conocido como argumento cosmológico. Santo Tomás de Aquino consideraba que la causalidad eficiente es un principio de la naturaleza que significa que algo pasa a ser o contribuye a ser otra cosa. Para Santo Tomás de Aquino, el ser necesario es aquel que no puede dejar de existir, es decir, que necesariamente existe. Esto se opone a la contingencia, que es la condición de los seres que pueden existir o no. Santo Tomás de Aquino utilizó el argumento del ser necesario como una prueba de la existencia de Dios. Este argumento también es conocido como argumento cosmológico. Para Santo Tomás de Aquino, Dios es infinito porque su perfección contiene la perfección de todos los géneros. Además, Dios es inmenso, ilimitado, inagotable, y no está limitado por el tiempo o el espacio. En su filosofía política, Santo Tomás hablaba del supremo director en el contexto del gobierno y la ley natural. Para él la sociedad debía estar organizada de acuerdo con el orden divino y la razón natural, y el gobernante tenía la función de dirigir a la comunidad hacia el bien común. La filosofía ha sido una herramienta fundamental para la construcción del pensamiento contemporáneo, ya que las ideas de grandes filósofos han influido en múltiples áreas del conocimiento y en la forma en que entendemos el mundo.
Pensadores como Platón y Aristóteles sentaron las bases de la lógica y la ética, mientras que filósofos como Kant y Nietzsche desafiaron nociones tradicionales sobre la moral y la razón. En la actualidad, muchas de estas teorías siguen vigentes y continúan impactando la política, la ciencia, la educación y la sociedad en general. Por ejemplo, el concepto de justicia de John Rawls influye en debates sobre equidad y derechos humanos, mientras que las ideas de Foucault sobre el poder y la vigilancia son clave para entender las estructuras de control en la era digital. Además, la filosofía sigue evolucionando con los desafíos del mundo moderno, como el avance de la inteligencia artificial, la crisis climática y los dilemas éticos en la biotecnología. Reflexionar sobre estas teorías nos permite no solo comprender nuestro presente, sino también imaginar y construir el futuro con una mirada crítica y fundamentada.